Eso ya. ¡Ey! De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva historia comienza en mí. Muchísimas bendiciones, amados hermanos que nos visualizan a través de las naciones y todos los amigos que también están muy fieles siguiendo los segmentos de la revista internacional Nueva Historia. Soy Jasmine Bali y también bajo la dirección de mi esposo, el pastor Freddy Morales, esta revista hoy se complace en presentar un segmento evangelístico. Vamos a conocer la historia de una mujer de Dios que hasta este momento anda haciendo cosas nuevas, maravillosas en Cristo, alrededor de distintos lugares del mundo. Ella radica en la ciudad de Nueva York, pero ya nos va a contar un poquito en detalle acerca de su origen, de dónde es ella y bueno, esa linda historia que Cristo ha regalado a su vida. Me gozo mucho de tenerte con nosotros. Soy mi preciosa Gladys Londoño. Cuéntanos, ¿cómo te sientes en esta mañana, en este día? Sí, muy buenos días. Bueno, Buenos días, Pastora Yarmin. Gracias por este espacio que me permite estar compartiendo el testimonio. Muy buenos días o tardes, no sabemos desde dónde nos escuchan, el horario, pero muy buenos días. Mi objetivo, mi anhelo es que mi testimonio los inspire, los llene de motivación, de esperanza y que hay un futuro mejor. amén. Estoy segura que será de mucha edificación y vamos ahora a conocer tu historia, mi amada Gladys Londoño. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Sí, soy de Colombia, Medellín. eh, Radico en Nueva York hace 10 años. Soy ciudadana. Bueno, esa es como el origen de donde soy. Soy la mayor de 6 hermanos más, 4 mujeres, 3 hombres. Y bueno, quisiera empezar mi testimonio desde mi juventud, una mujer alegre, una mujer con muchos sinsabores de la vida. Quiero contarles que perdí como la motivación, ya no le veía sentido. Empecé a trabajar, a laborar desde muy corta edad. A los 16 años empecé a trabajar con con muchas preguntas. Era una mujer muy dura, era una mujer muy petulante, me creía la última Coca-Cola del desierto. Era una mujer que señalaba mucho a mis padres, reprochaba, reclamaba. Y la verdad que comencé un tiempo muy difícil porque había cosas que yo no aceptaba. Conocí un hombre muy especial, mi único novio, el cual Dios lo puso en mi camino. Fue un momento, una etapa digo yo, muy bendecida, porque, a ver, quiero decir que cuando este hombre especial que quiero contarles, que conocí un hombre muy especial, que empezó un poquito a llenar mi vida de otra motivación, pero aún así no, no estaba completa, no estaba completa. Me caso con este hombre a mis 25 años y llego a mi hogar, a mi casa, a mi nido, a ese nido con una esperanza
de que las cosas iban a funcionar. Pero, ¿qué traje de mi hogar? Una mujer celosa, con celos infundados por mi madre, una mujer que quería ser la autoridad, que quería imponer mis cosas, una mujer controladora. Esa era Gladys Londoño. Terrible, tremendo. Bueno, y realmente la mayoría de nosotros venimos cargados así, de esa manera, Gladys, con un equipaje que recibimos como herencia de nuestra familia, de nuestra cultura, del hogar en que fuimos formados y también de los traumas personales de aquellos que nos criaron. Entonces, realmente eh, me imagino que para ti fue muy difícil el acoplarte, el poder hacer equipo con tu pareja, con todas estas cuestiones que te estaban confundiendo, ¿no? Y que afectaban tu personalidad hermosa que tienes, porque tienes una personalidad bellísima para la gloria del Señor. Y realmente yo me imagino que fue un tiempo muy difícil para ti y me imagino que para tu amado, ¿no? Para tu compañero. Claro, sí. Les cuento que era tanta la obsesión que había en mí Ujú. de no pasar por una experiencia de infidelidad, que era controladora. Yo miraba el reloj, si él tenía palabras agradables, bonitas hacia alguien, una mujer, yo reaccionaba y la verdad que era muy difícil, creo que fue una etapa muy difícil de tanto de él como la mía. Correcto. Y cuéntanos, ¿cuándo y dónde conociste a Cristo? ¿Cómo llega el Señor y empieza a intervenir en este revolú, en este huracán, en este huracán interno que tenía nuestra amada Gladys? Sí, la verdad, pastora, que era un huracán. Eso iba y venía en las aguas. Bueno, soy madre de 3 hijos, Ok. 2 hombres y una niña, una mujer. A mis 31 años tengo mi último hijo y alguien, una vecina, alguien que vivía cerca de mi apartamento, va y me visita a conocer a mi niño. Y ella me comparte de reuniones a las cuales ella había ido y me decía, Gladys, quiero hablarte de una reunión muy particular. Uno llega allá y sale no como entró, pero la diferencia de esas reuniones es que yo no entiendo. Levantan las manos, oran, cantan, y es muy gracioso, pero algo impacta nuestras vidas. Te quiero invitar. Y yo dije, ok, yo dije, voy a ir por novelería, por ver qué hay allá, qué es lo que Patricia me dice. Y efectivamente soy de las mujeres que digo, voy y voy. Y llegué a esta reunión y me pareció muy especial. Dios tocó mi corazón, pero en mi arrogancia, en mi altivez, en mi forma de, en mi arrogancia, en mi altivez, dije unas frases que yo creo que Dios se sonrió, porque Él es tierno, Él me enternece y yo creo que desde ahí Él se sonrió conmigo. Le dije, yo no te necesito, Señor. Más te necesitan mi padre y mi madre, que viven como perros y gatos. Y yo sentí que yo caí de ese pedestal. Y otra frase que me impactó mucho de la palabra de Dios fue 2 cosas que me estaban determinando, que estaban oscureciendo ese diseño
original que Él había puesto en mí. Me dijo, de la misma manera que estás juzgando a tu padre y a tu madre, yo te voy a juzgar. Esa palabra me estremeció, les cuento que me estremeció. Y otra que fue más profunda. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dios me desató de esos celos infundados que yo había abrazado. Y yo le dije al Señor, ok, tú me dices que si sigo confiando en mi esposo, no voy a vivir la vida plena. Voy a vivir con esas situaciones que yo ya no podía controlar y que estaba destruyendo un hogar que Dios mismo había diseñado para mí. Y yo dije, ok, pero si Él me la juega, ya tú tendrás que ver con Él. Y yo descansé cuando pude declarar y derramar eso en mi corazón. Y así llegué a los pies del Señor, con esas dos palabras que salieron de la boca de Dios, con esas dos frases que salieron de la boca de Dios, y me conquistó. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Es enorme el milagro que el Señor va haciendo en nosotros, ¿verdad? Y cómo nos va transformando la vida. La palabra de Dios dice que en las obras de la carne están incluidos los celos y las contiendas. Hay personas que padecen de una enfermedad que se llama celotipia, que es un tipo de celos enfermizos, que no tiene ningún fundamento. La pareja de esta persona no puede casi que ni respirar. Tiene miedo aún de moverse, de ver a un lugar, saludar a alguien. Es tremendo eso, pero todo tiene que ver con la estima baja, con la estima, con la falta de identidad. Esa estima que no ha sido sanada, ese ser interno que no ha sido sanado, pero cuando llega Jesús, sana nuestras vidas. ¿Qué es lo que más te ha impactado que hizo el Señor en esa etapa de tu vida y en las etapas siguientes de tu experiencia con Cristo? Bueno, tomé una buena decisión. La verdad, Pastora Yarmin y todos los que me escuchan, si no nos capacitamos, si no tomamos nuevos hábitos, no podemos seguir en nuestro camino con una perspectiva, como lo dije ahora, no una perspectiva temporal. La temporalidad es la que perece, no sirve sino para momentos. Pero decidí comenzar a estudiar, a capacitarme, a recibir de parte de Dios. Es de ese manual de vida que es la Biblia, empecé a leerla, a intimar con Dios. Y eso me llevó a cambiar mis hábitos, a cambiar no una religión. Cuando mi padre, yo llego tan emocionada a abrazar a mi padre, a abrazar a mi madre, que no lo hacía. Él me dice, mija, ¿qué te está pasando? Te estás enloqueciendo. Le dije, no, papá, usted me hablaba de un Dios que yo no conocía. Y ahora le estoy conociendo. Y yo lo abracé y me dice, te estás enloqueciendo. Y le dije, sí, papá, pero estoy fascinada de estar conociendo a papá Dios. Y cuando uno empieza a conocer verdaderamente a Dios, empieza a creerle. Porque no podemos creer en alguien que no conocemos. Y tuve una experiencia bien especial que fue la que me motivó, me movió. Yo estaba en ese primer amor. Dice que cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios es
comenzar un primer amor. Y me encontré con un primo y el primo estaba muy, muy difícil, en una situación muy lamentable. Y cuando yo conocí al Señor, ese nombre de Él se me vino a mi mente. Yo dije, yo quiero encontrarme. Pastora Yalmen, y me lo encuentro y yo me impacté y me emocioné y no hice sino decirle, Dios te ama, primo, Dios te ama, Dios te ama. Y yo no le repetía sino eso. Y él como que se asustó y dijo, pero ¿qué le pasó a la prima? Y me despachó rapidito. Hasta luego, Gladys, nos vemos, luego hablamos. Y yo me quedé como que, ay, yo no supe más qué decirle, Señor. ¿Cómo no tuve más palabras? Yo dije, no, yo necesito coger herramientas, yo necesito coger tu palabra, memorizarla, aplicarla para que la gente vea la transformación que tú estás haciendo en mí. Y Dios me dio la oportunidad de volverle a ver como a los 4 o 6 meses y me senté a hablarle. Yo ya tenía un poquito más de conocimiento de Dios y él era impactado viendo cómo fluían las palabras. Tuve un proceso de acompañamiento con él. Le dio una enfermedad en su sangre y yo iba y le compartía mensajes de esperanza, de esa nueva vida que Dios había preparado en la eternidad a través de su Hijo Jesucristo. Fue muy especial y todo esto me llevó a no parar. Así como un profesional tiene que volver a tomar nuevas enseñanzas, seminarios para actualizarse, yo creo que eso es lo que debemos de hacer. Que nosotros como hijos de Dios, porque las cosas de Dios son inescrutables, y así Dios nos hable con la misma palabra, siempre va a ir a un trasfondo diferente de lo que estemos viviendo. Amén. Amén, así es, mi hermosa hermana. Fíjate, me admira la manera en que el Señor te fue llevando a la misma vez que era suave, también iba haciendo cambios drásticos, ¿verdad? Y te llevaba suavecito y iba haciendo los cambios que eran necesarios. Entonces de pronto te encontraste tú también levantando tus manos, alabando al Señor y cantando, como todas aquellas cosas raras que habías visto en ese lugar, en el primer amor. Qué maravilloso es el primer amor. En el primer amor nos vamos de cabeza por el Señor. Estamos dispuestos a hacer lo que sea. Pero algo muy importante que has mencionado es tomar la acción de capacitarnos, conocer la palabra para poder conversarle a otros y compartirles acerca de Jesús y que otros puedan recibir también la bendición que nosotros hemos recibido. ¿Cómo has visto que tu vida ha cambiado a través de los años? ¿Qué más te impacta? ¿Qué es lo que sientes que de verdad es tan diferente en ti? Pastora Yalmin, la verdad es que cada vez mi vida es diferente. Cada vez que tengo conversaciones con mujeres, con jóvenes, con familias, veo el mover del Espíritu Santo. Veo ese Dios usando esos dones que Dios ya nos entregó. Dice que todos estamos con un don de parte de Dios. Pero cuando uno lo descubre, es una riqueza, somos como una fuente que brota por nuestro rostro, con nuestro hablar, con nuestro servicio. Y recuerdo un momento muy especial que quiero compartirles. Soy viuda hace 10 años.
Y les cuento que pude entender en ese proceso de que mi esposo partiera. 28 años estuvimos casados, pero no solamente fueron esos 28 años, 11 años de conocernos, de noviazgo, 39 años, donde él, después de yo conocer de Cristo, yo pude mostrarle a Cristo en mi vida y él conocer a Cristo, no por mis palabras, por mis hechos. Vio en mí una mujer que ya no le celaba, una mujer que todo era armonía, que era paz en nuestro hogar. Yo le cedía a él la autoridad, ya no era yo la autoridad, porque era difícil. Yo ya no era esa mujer gritona, impulsiva, era una mujer dócil. Dios me puso un espíritu apacible. Y cuando él está en ese proceso, el 19 de diciembre del 2014, yo me refugié en papá, el cual me consolaba, el cual me levantaba para estar allá en esa clínica, dándole palabra de Dios. Yo me despojé de ser esa esposa, de mi necesidad como mujer, y tomé la posición de sierva de Dios, el cual él necesitaba que viera en mí, escuchara en mí. Él quedó como un vegetal, pero sé que él me escuchaba. Y dirán muchos de los que me escuchan, ¿cómo la va a escuchar? Yo me pasaba del lado de la cama de él, yo me pasaba a la derecha y le decía, amor, estoy acá. Y él me miraba, él volteaba sus ojos hacia donde yo estaba. Unos ojos perdidos. Me pasaba hacia la izquierda y volvía y me miraba hacia la izquierda. Y yo dije, aquí hay vida todavía. Aquí hay quien reciba vida. Amén. Es la palabra. Y llegó un momento en que Dios me dio un versículo. Dios me habla a través del rey Ezequías. Y Dios le dice, ordena tu casa. Y yo dije, Señor, me traes a memoria este rey, y si mi esposo ha de hacer lo malo, como el rey Ezequías hizo, porque Dios le dio 15 años más. Yo dije, no quiero eso para mi esposo. Quiero que él no sea parte de ti. Y efectivamente, al día siguiente, mi esposo muere. Y les cuento que ha aportado todo este tiempo. Fueron con él 22 años caminando, sin dejar un día de estar caminando con el Señor. Y me dirán, ¿cómo caminar? Escuchar la voz de Dios. Tener una relación con Dios, no una religión, como le decía yo a mi padre. Papá, no voy a cambiar de religión. Voy a tener una relación con Dios. Porque Dios no habla de religión. Dios nos habla de que tengamos relación con Él como Padre. Y efectivamente, todos esos 22 años, en que recibí, Dios me equipó, pude estar firme, parada, entregando un cuerpo, porque sabía que ya su espíritu y su alma habían ido a la presencia de Él.
Y algo puntual, yo le decía a mi esposo, el día que Dios cumpla con esa palabra del matrimonio, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Cuando Dios nos separe, mi amor, que te lleve a ti primero y yo me quedo sirviéndole al Señor. Y él me miraba, calladito. Él era mayor que tú. Claro, él murió de 57 años y yo tenía 54 años cuando él partió. Okay. Y efectivamente Dios cumplió mi sueño, porque tengo como referencia a mi padre que quedó viudo. Y ese es otro testimonio. Mi mamá conoció el amor, el perdón, una vida nueva a través de mi transformación. Mi mamá ya no me veía como me veía antes, que tenía que guardar silencio porque ahí estaba la fiera, me decía. Ay, ay, ay. Pero cuando conocí de Cristo, mi mamá pudo ver, sentir los abrazos de Dios a través de mi vida. ¿Cómo no? ¿Cómo no darle gracias a Dios por ese caminar en esa nueva, ¿cómo no darle gracias a Dios de ver mi vida transformada? Y no solamente mi vida, sino que impactando mi entorno. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Realmente fuiste dándole testimonio a todas las personas importantes de tu vida. Entonces el Señor decide llevar a tu amado con él. ¿De qué manera comienza el Señor entonces a llenar esos vacíos? ¿Cómo comienza este proceso de lo que es la pérdida, el abrirte al Señor o el permitirle al Señor que vaya llenando los vacíos? ¿Qué decisiones vas tomando? Sí, yo creo que primero despojarme de lo que ya no había. Ujú. Ser una mujer realista, una mujer que entiende que Dios tiene planes y propósitos con cada cosa. Hay un versículo que me impacta. Y los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero qué lindo el que sigue. Conforme al propósito yo te he llamado. He visto que Dios se colocó en el lado de mi esposo y me ha permitido tener esa libertad para ir a donde Dios me diga que vaya, porque sé que eso es vivir bajo los propósitos de Dios, el saber que me disfruto en esa nueva etapa, en esa nueva temporada. Disfruto mi estar a solas, disfruto estar en mi congregación, que es otra parte que me llenó, porque eso reemplazó el saber que me entregaba y me daba a los miembros de la congregación, a enseñar, a capacitar, a dirigir alabanzas, a dar temas, a ir a evangelizar, porque ese es mi don. Eso para mí fue como ese despertar a una nueva temporada con Dios. Amén. Y ahí es donde quiero llegar ahora, porque me cuentas que evangelizar es tu don. ¿Cuán importante es evangelizar en la iglesia? Así es. La verdad que
nosotros somos llamados a eso. Pero las personas de nuestro entorno no conocen lo que tenemos. Y hay veces creemos que no estamos todavía preparadas o preparados. Pero lo poquito o lo mucho que sepamos, no solamente que sepamos, conocimiento no, ya nos falta, ya tenemos que ir a entendimiento. Cuando entendemos la palabra, cuando es revelada la palabra, esa poca o mucha palabra que tengamos va a inspirar a otros, va a motivar a otros a que vengan, como lo hizo la mujer samaritana. Ese encuentro con Jesús nos equipa solo ese encuentro con su palabra. Entonces, ese don de la evangelización está dado para todos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y veo que ese versículo se ha hecho realidad en mi vida. A todas las naciones. Allá en Estados Unidos, en Nueva York, hoy desde México estoy. Y aquí también he impartido esas palabras de esperanza, esas palabras de salvación. Eso, la verdad que les insto a que permitan que ese amado Dios que todo lo entregó a través de Jesucristo, por ustedes y por mí, con un propósito de salvarnos, de darnos vida y vida en abundancia, a que nos dejemos transformar por su palabra, no llenarnos de conocimiento, necesitamos entendimiento y revelación de su palabra. Amén. La gran comisión que el Señor dejó para nosotros, ¿no? Que muchos llamamos así, la gran comisión, que fueron sus últimas palabras cuando Él ascendía hacia el cielo en las nubes, llevado por los ángeles. Él decía a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Y este es el llamado del cual hablas. Fuimos enviados todos. Y hay personas que tienen, aparte de eso, tienen el don ministerial del evangelista, que eso es como un plus, un extra, un llamado, un apartado, ¿no? Un seleccionado, una seleccionada por el Señor para hacer exclusivamente ese trabajo del evangelista. Entonces, tú sientes fuertemente la llama de ese llamado a ser una mujer evangelista, una misionera del Señor. Igualmente, todos hemos sido llamados a evangelizar, pero algunos pues con la distinción del investimiento del Espíritu Santo que te eligió fue para eso, es un don maravilloso. Yo sé que a donde andas ahora, ya allí les andas predicando a las personas, ya han venido a Cristo un par de personas, y donde quiera que vas lo vas a hacer porque es para lo que el Señor te asignó en este tiempo maravilloso. Y veo que tienes pasión por lo que haces, mi amada Gladys. Gloria a Dios por tu vida, eres una inspiración. Y yo sé que vamos a lograr que muchísimas personas sean impactadas con este testimonio de vida. Cuéntanos, ¿qué tú le dirías a alguien que está pasando por momentos difíciles, quizá parecidos o diferentes a los tuyos, pero que está pasando por etapas difíciles en su vida en este momento? Pues quiero decirles que esos momentos, esas circunstancias por las cuales están pasando, ¿cómo te estás comportando con esas circunstancias? ¿Esas circunstancias te manejan o tú las vas a controlar? Todo pasará, cielo y tierra pasará. Y aprender, cuando salgas de ese
proceso en el cual estás, analiza qué aprendiste de esa situación y que salgas adelante creyendo que todo eso tú más adelante lo vas a entender. Porque Él dice, y todas las cosas os ayudan a bien. Y cuando estamos en esos momentos decimos, ¿cómo me va a ayudar esto? Pero yo lo he pasado. Y si Dios lo ha hecho conmigo, sé que con ustedes también lo hará. Vean que Dios tiene el control. A Dios no se le ha salido el control. Él dice, gozaos en las pruebas. Dura palabra, Dios. Pero es que Él sabe que detrás de esa situación viene una grande bendición. Las circunstancias te maduran. Las circunstancias te empoderan. Las situaciones difíciles te hacen ver a Dios con sus respuestas. Entonces, les animo, les insto que estén firmes. Estén firmes, como lo dice el Señor. Y clamemos a Dios. Él dice, clama a mí y yo te responderé. De Él viene la respuesta. Pero las respuestas tienen un tiempo, o tienen un sí o un no. Pero Él sabe por qué lo hace. Él sabe para qué lo hace. Entonces, adelante. Veremos la gloria de Dios. Escuché a mi pastor que en estos días él hablaba acerca de cómo las personas cuando pierden a su cónyuge, cuando su pareja muere, fallece, cómo es una depresión segura. Él dijo, cuando fallece tu pareja, tu esposo, tu esposa, es una depresión segura. ¿Cómo se supera esa depresión? Pues refugiándose en el Señor, como lo hiciste, como lo has hecho. Y el Señor tornó algo que no era muy bonito en una fuente de vida. Hay veces que sentimos que la vida es como un valle de muerte, como un valle de huesos secos, ¿no? La vida se nos torna como un valle de un cementerio que huele a muerte, apesta a basura. Pero el Señor dice que toma ese valle de huesos, ese valle de muerte y lo transforma en fuente de vida. Y eso es lo que ha hecho el Señor en la vida de nuestra amada Gladys Londoño. Gladys, si tuvieras algo que decirle a aquella persona que en algún momento te trajo a los caminos del Señor, que te invitó, que te motivó a buscar de Dios, ¿qué le dirías? Patricia, la verdad es que nunca se me ha olvidado ese momento en que te dejaste usar por Dios. Le doy gracias a Dios por tu vida, porque no sabías hasta dónde iba a impactar esa invitación tuya a mi vida, a afirmarme, a darme propósitos, porque antes no los tenía. Gracias, Patricia. Amén. Vamos a ofrecerle la oportunidad a aquellas personas que están visualizando esta grabación y que quisieran en este momento entregarle su vida al Señor porque ya han estado siendo tocados por el Señor. Vamos a invitarle a que haga esta oración con nosotras. Oremos. Amado Señor Jesús, en este día yo abro las puertas de mi corazón, de mi alma, y te recibo como mi único y suficiente Salvador, como mi Señor, mi amo y mi dueño. Reconozco que he vivido en pecado y que necesito de tu salvación. Necesito de un Salvador. Necesito de el Salvador, Jesús.
Te pido que me laves con tu sangre y me limpies de mis pecados, Señor, y que mi nombre nunca sea borrado del libro de la vida. Hoy renuncio a Satanás y su obra maldita en mi vida y en mis generaciones. Cancelo todo lo que el enemigo hacía y declaro que soy de Cristo, que le pertenezco a Jesús. Y en este día yo proclamo que soy salva, que soy salvo y que soy de Cristo. Padre, te doy gracias por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi amada Gladys, mil gracias por sacar de tu tiempo en este viaje que estás haciendo, que yo siempre sé que estás en un lado y en otro, ¿verdad? Llevando y recibiendo del Señor. Gracias por compartir con nosotros este tiempo maravilloso, tu linda historia. Y yo quisiera saber si podemos contar contigo para una continuidad de no solamente quizá de tu testimonio, sino de algunos temas bíblicos que sé que enriquecerán a muchos, porque el Señor te ha dado mucho conocimiento y revelación de su palabra y sería de gran bendición. ¿Qué te parece? Claro que sí. Muchas gracias por esa Excelente. invitación. Gracias, mi amor, por recibirla y estaremos pues en una próxima oportunidad transmitiendo otro segmento en donde nuestra amada Gladys estará compartiéndonos algunos temas que nos enriquecerán en la vida espiritual. Que el Señor te bendiga abundantemente. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte en Cristo Jesús. Te amo y te bendigo. Gracias, mi corazón. Hasta luego. Hasta la próxima. Amén.